Mireya, qué bien que has vuelto a Hola. la tribu. ¡Yay! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, hoy nos vas a hablar de consejos para el invierno. Sí, un poquito Venga. de, bueno, como estamos así a finales de otoño y nos vamos hacia el invierno, pues un poquito repasar qué necesitan nuestras plantas en esta época del año. Hay cambios a todos los niveles y las plantas también tienen sus cambios. Entonces, bueno, sobre todo, bueno, mm, es más que nada relacionado con plantas de interior, pero bueno, los cambios se producen fuera también, ¿no? Las menos horas de Mm, luz. Las hojas en otoño ya sabemos todos que cambian de color. Bueno, no es que cambien, esos colores ya están en la hoja, es simplemente que son menos verdes, porque la clorofila se va retirando, ¿no? Y van apareciendo todos esos colores que ya están en la hoja, los rojos, los naranjas, los amarillos, todos esos colores ya estaban, pero como no están produciendo clorofila, el verde desaparece. Entonces, bueno, tenemos los árboles caducos y arbustos caducos que pierden las hojas, ¿no? Y es lo que vemos un poco en parques, jardines, en la ciudad, en los pueblos, en las calles. mm, Vale, entonces, bueno, están guardando ahí, son muy inteligentes las plantas porque están guardando, dicen, vale, ahora viene época de menos luz, hay un recorte, ¿no? A nivel económico para la planta, entonces, ¿qué hace? Pues envía todo hacia las raíces, hacia abajo, ¿no? Y en el tronco, para poder pasar el invierno mucho mejor. Porque claro, la copa de los árboles con todas estas hojas, ¿no? Esto es una inversión muy grande para las plantas. Entonces lo que hacen es, por eso pierden las hojas, ¿no? Dejan ir, dejar ir todo y concentrarlo debajo en las raíces para poder pasar un invierno mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué nos pasa en las plantas de interior? Bueno, las plantas de interior normalmente son plantas de climas tropicales, que como ya hemos dicho muchas veces, no existen las plantas de interior. Es Esto simplemente, siempre me acuerdo cuando nos lo explicaste. claro, porque plantas de interior, bueno, es una etiqueta que le ponemos, ¿no? Como a todo, que le ponemos etiquetas, pero son simplemente plantas que viven en el trópico. Entonces, dentro de la casa es lo más parecido al trópico, porque bueno, pues están resguardadas de vientos fuertes y hay una temperatura más o menos constante todo el año, con cambios evidentemente, pero sí, es constante que afuera sí, ¿vale? Entonces, bueno, pero tenemos muchos retos también dentro de casa, ¿no? Que tenemos menos luz, ¿no? El sol va, los días se acortan y las plantas que necesitan 5 o 6 horas más o menos de luz, pues van a tener mucha menos luz y menos intensidad de luz, que también es un punto muy importante, ¿no? Muchas veces igual el sol ya no entra tanto en casa y tenemos menos luz. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues esas plantas que tenemos más alejadas de ventanas o de puntos de luz importantes, cambiarlas de lugar, ¿sí? Habrá que llevarlas hacia ventanas con más luz. También a veces, ahora se ha puesto muy de moda estas luces para interior, que no es la típica luz que nos imaginamos roja, ¿no? De estas para las plantas, sino que hay luces ahora también LEDs blancas que ayudan también al crecimiento de la planta. Se puede tener alguna. O simplemente la luz artificial también funciona, ¿eh? Pero sí, van a necesitar un poquito más, un cambio de lugar. Ujú. También hacen un parón, ¿eh? O sea que tampoco necesitan tanta luz como en verano, pero si tenemos alguna muy apartada de un punto de luz y vemos que está sufriendo, pues la podemos mover hacia un lugar más cerca de las ventanas. Riego, ¿qué pasa con el riego? El riego vamos a tener que no regar tanto, ¿no? Hay que bajar el ritmo del riego, porque la planta no está consumiendo tanto. Hemos dicho que hay un parón invernal, está un poco de vacaciones, está de retiro y dice, bueno, no necesito tanto, pues no necesito tanta agua, no necesita tanta energía, ¿no? Y
también es importante los momentos de riego, intentar regar cuando la planta vaya a utilizar esa agua. Pues no regar por la noche. Si vivimos en un lugar que bajan mucho las temperaturas y tenemos una terraza, un balcón donde puede llegar a helar, regar siempre por la mañana. Y así va a tener horas de luz o de más calor, más cálidas, y no se va a congelar la planta o incluso para el tema de hongos y bacterias, si las hojas se quedan muy mojadas por la noche, podrían proliferar todo este tipo de hongos y bacterias, ¿no? También cuidado con el agua muy fría, depende si vivimos en zonas muy frías y el agua del grifo sale muy fría, a veces tienen un choque térmico, las que están dentro de casa, sobre todo. O dejar reposar un poco o un poco mezclar un poquito con Tevia, que esté el agua templada, digamos. Esto las orquídeas, por ejemplo, también lo sufren mucho. Y cuidado con no mojar hojas, muy importante. También va relacionado un poco con el riego, Es la humedad. mojar las ¿Sí? hojas. ¿Por qué es importante no mojar las hojas? ¿Por los hongos? Sí, hongos y bacterias. Hongos y bacterias. Normalmente, claro, si tú mojas hojas, eso en general, para muchas plantas, incluso fuera de, por ejemplo, los rosales también dicen, ¿no? No, no mojar las hojas, mejor mojar la tierra directamente, pero intentar no mojar las hojas. Evidentemente, si están fuera, hay una evapotranspiración del sol con la luz solar y con el calor ambiental que hará que se sequen. Pero dentro de casa puede ser que se creen rincones muy húmedos y esto hace que las hojas eso, pues salgan hongos, bacterias y se pudran. Haya podredumbres o salgan muchas manchas en las hojas. Siempre es mejor regar, o sea, mojar la tierra. Nunca es muy bueno mojar las hojas. Ahora veremos también que hay un tema de limpiar las hojas, pero eso es de otra manera, ¿no? Es un tema de con un trapito, ahora también os lo explicaré. Pero a la hora de regar siempre es mejor, aquí sale bueno, veis el dibujo este que está tirando agua por encima, pero es algo que no es muy conveniente hacer, sino es regar directamente abajo. Y también, otra manera de regar, ya también si tenemos arbustos o árboles grandes o plantas muy grandes en una maceta, es alrededor del tallo, ¿no? Como dando, o sea, como haciendo círculos alrededor del tallo para que llegue el agua a todo el cepellón, a toda la parte baja de las raíces de la planta. Porque si siempre regamos en un mismo lado, vamos haciendo ahí un agujero, ¿no? Va entrando el agua, pero solo por un lado. ¿Qué pasa? Que la planta va a desarrollar más raíces en ese lado. Y bueno, esto también a veces lo que pasa con arbustos y árboles que es que se hacen más fuertes de un lado que de otro y con plantas también, ¿no? Entonces, bueno, queremos que haya un buen cepellón, que esté uniforme. Entonces, regar alrededor es buena idea. Eso en verano, en invierno, en todo el año, ¿eh? Pero bueno, son tips de riego, consejos de riego, ¿vale? Y otro problema que tenemos relacionado con el riego es la humedad ambiental, porque dentro de casa, ahora, si empezamos a poner calefacción y, bueno, o algún tipo sí, que están más calientes, lo que pasa es que el ambiente se seca, ¿no? Y las plantas de interior, como hemos dicho, que son de climas tropicales y subtropicales, les gusta la humedad. Entonces, cuando hay esta sequedad ambiental dentro de una casa, puede llevar a que la planta se deteriore y sufra, ¿no? Entonces, para esto teníamos esta idea que ya hemos hablado también varias veces, que es de poner un platillo debajo de la maceta con unas piedrecitas o con algo que la maceta se ponga encima y poner agua en este platillo, pero que la planta no esté encharcada, sino simplemente encima de las piedras. Y entonces esta agua se evapora y ya ayuda a que se cree un poco de humedad ambiental. También con un spray también darle, pero esto es menos eficaz porque tendríamos que estar mucho rato ahí varias veces al día dándole. Bueno, se puede hacer, ¿eh? Pero lo del platillo funciona muy bien.
Y luego, bueno, evidentemente también hay humidificadores, estas cosas, pero bueno, esto ya es más gasto y más tecnología. Con el platillo, esta cosa tan simple funciona súper bien. Ubicación, bueno, ya hemos dicho un poquito, que es cambiarlas de sitio, ¿no? Un poquito, va relacionado con el tema de la luz, ver cuál puede ser el lugar donde les puede llegar más luz y cuidado con sitios donde haya también, puede haber corrientes de aire, ¿no? Si ventilamos, abrimos y tal, no, sobre todo las corrientes de aire tampoco les gusta. Separarlas si tenemos una ventana muy fría por donde igual no cierra bien y entra un poco de aire o no está bien, pues ahí tener cuidado también, que puede ser que también sufran, ¿eh? Y no ponerlas encima de radiadores, que a veces ponemos una planta ahí porque queda bien o tal, pero claro, esto la puede matar directamente porque es demasiado calor. ¿Vale? También, esto también lo hemos dicho varias veces, es allí donde tengamos la planta, de vez en cuando nos acordemos, yo soy tampoco no, mucho de reglas, pero bueno, pues cada 15 días, al menos una vez al mes, darle como una media vuelta a la maceta, ¿no? Así la planta le llegará luz, más luz, o sea, si la movemos, si no siempre le sale, le toca la luz por un lado, ¿no? Si la vamos moviendo le va tocando la luz por diferentes lados de la planta, también crecerá con más uniformidad, más frondosa, más bonita. Plagas, vale, ¿qué pasa en el interior? Lo que pasa es que en esta época del año, ¿no? Ambiente seco, porque tenemos calefacción, estufas, lo que sea. Caliente, pues es un sitio ideal. O sea, las plagas están como Pedro por su casa, súper felices y contentas. Entonces, hay que revisar muy bien las hojas, mirarlas bien, porque lo que más podemos encontrar es cochinilla, que es como son unos bichitos blancos, que puede ser algodonosa, que es como si fueran pequeños cositas de algodón, o acanalada, que tiene como unas rayitas. Esta se ve al ojo humano, no se necesita ni lupa ni nada. Hay otras plagas que necesitas lupa. Esta se ve súper bien, ¿vale? Esto entonces con un poquito en una botellita, si encontramos que tenemos este tipo de plaga, la cochinilla, una botellita con agua y unas gotitas de jabón de lavavajillas y unas gotitas de alcohol de 96 grados, o de 70 también, del botiquín y, y hacer un poquito de spray donde la encontremos, donde veamos que hay la cochinilla. Normalmente también si está, sitios donde les encanta ponerse es en la parte de detrás de las hojas y como en las inserciones de la hoja en el tallo muchas veces también, ¿eh? Son sitios ideales. Ahí cuesta un poquito más de sacar. Podemos utilizar un cepillito de dientes usado que tengamos, o esto de limpiar las orejas, también va bien, los bastoncitos, para sacarlas de zonas como más complicadas. Simplemente se saca y ya está. Y a ver, no van a matar a la planta, ¿eh? Pero evidentemente la debilitan. ¿Vale? Y otra plaga que también podemos encontrar son la araña roja, que en estas condiciones de interior, de calor y clima seco dentro de casa, pues les encanta. A esto también le podemos hacer, hay soluciones con como una cocción con ajo, también se puede hacer y echarle esta agua, que va muy bien. O aceite de neem, que yo creo que ya hemos hablado de esto otras veces, diluido en agua, también en spray. O jabón potásico también, o sea, jabón potásico diluido con agua. Esto es un jabón que podemos comprar en el supermercado, se vende, es muy barato. Mercadona, en el Mercadona yo lo encontré. Sí, va súper bien esto. Para la araña roja también funciona súper bien. Y diría que son como las plagas que podemos encontrar más así en invierno. Les encanta este tipo de temperaturas. Limpieza, pues decíamos ¿eh? Bueno, una la escoba. Me encanta.
Decíamos que es muy importante también como les llega menos luz, porque hay menos luz en todos lados, muchas veces mm, no nos damos cuenta y parece todo bien, pero cuando pasamos un trapo por encima de una hoja, alucinamos con lo que, cómo nos queda el trapo, porque si no lo hemos hecho nunca, bueno, pues claro, evidentemente polvo se va acumulando en las hojas. ¿Y qué pasa? Que las hojas en las hojas es donde están los estomas, que es por donde respira y hace la fotosíntesis la planta. Entonces, cuando esto está obstruido, pues evidentemente le cuesta más, ¿no? Y lo ideal sería pasar un trapito por la parte de arriba y de abajo de la hoja, un trapito húmedo, sin nada, simplemente agua, e ir aclarándolo e ir haciéndolo de vez en cuando. Ya hemos dicho que esto es un momento de yo y mis plantas, también es como un momento muy de relax, ¿no? De tranquilidad, un poquito de música e ir limpiando las hojitas. Evidentemente, contra más grande sea la hoja, si tenemos plantas, potos, ficus, plantas así de hoja más grande, necesitan más limpieza que si es una plantita de hojas más chiquitinas, ¿no? Porque es increíble, ¿eh? Pasas el trapo, yo a veces lo hago y digo, pero si lo hice hace un mes y lo vuelvo a pasar, bueno, yo vivo en Barcelona y hay bueno, mucha exposición ambiental y increíble lo que entra en las hojas, lo que se acumula en las hojas de las plantas, increíble, ¿eh? Y bueno, es algo que hay que hacer. Yo haría una vez al mes, estaría bueno porque así también pueden captar más luz, les ayudamos a captar más luz también. Y lo que habíamos comentado antes que decía Chris, de mirar también si necesitaba riego o no con un palillo, con este mismo palillo, como un palillo así de madera o un lápiz, airear la tierra de la maceta. También hacemos como, introducimos el palillo y le damos como unas poquitas vueltas alrededor de la maceta y así también ayudamos airear la tierra, porque ¿qué pasa? Que las plantas que tenemos en maceta en el interior no están fuera en el suelo, donde hay pues gusanitos, bichitos que airean la tierra y airean las raíces y ayudan a que haya movimiento en la tierra. En las de interior la tierra se compacta mucho. De los riegos también, que vamos echando agua, la tierra se va compactando. Entonces, de vez en cuando, airear la tierra nos ayuda a que nuestras plantas estén más felices. ¿Vale? Y bueno, tema crecimiento, pues ahora hay que abonar menos. Si somos de las que abonamos y abonamos con abono líquido o las bolitas que a veces algunas compráis o diferentes cositas, pues ahora hay una parada invernal. Entonces no necesitan tanta energía porque no van a crecer tanto. Entonces no, yo dejaría de abonar si todo este periodo, al menos hasta que empiece la primavera, ¿vale? Y ya está. Esto sería más o menos así unos cuantos consejitos para las plantas de interior que también sirven, evidentemente, para plantas en terraza, en balcón. El suelo es un poco diferente. Porque evidentemente ubicación no podemos cambiar cosas. Si tenemos un jardín no vamos a empezar a ponerlas de sitio, no podemos. Pero bueno, limpieza, plagas, riego y crecimiento sí que sería lo mismo. Sería todo un poquito igual, ¿eh? Lo demás sí. ¿Vale? Vale, fantástico. Pues nada. Ahora, después seguramente que habrán surgido muchas preguntas, ¿no? Con todas estas cositas. Luego al final me preguntáis, Vale. ¿vale? Y nada, ahora os quería hacer así un repasito de plantas que pueden ser interesantes por su floración en esta época del año, porque muchas veces decimos, oh, pues que el otoño, bueno, el otoño todavía, porque hay cambio de color de hojas y hay muchas plantas interesantes, pero el invierno a veces es como, uff, ¿y cómo vamos a pasar el invierno sin flores, ¿no? O sin nada que nos alegre un poquito. Pues sí que tenemos plantas muy interesantes que en esta época del año tienen flores muy bonitas. Esta, que no sé si la conocéis, seguro que sí, que muchas de vosotras tenéis o la conocéis,
Es el Cyclamen de Persia o Cyclamen persicum, el nombre en latín. Y es una planta originaria, bueno, es desde el sur de Turquía hasta Jordania, o sea, todo también, todo el Mediterráneo. Y en verano pierde la hoja, pero es un bulbo, o sea, es como una planta de tipo bulboso. Entonces, mm, normalmente cuando se muere la arrancamos, la tiramos y plantamos otra cosa, pero si la dejáramos allí, al año siguiente volvería a surgir, o sea, volvería a hacer flor y a crecer, ¿vale? Empieza su floración en octubre y puede llegar hasta entrada la primavera. ¿Vale? Entonces, cuando se le caen las hojas y así, si dejamos de regar, es lo que os decía, el año siguiente la podemos tener. Lo que pasa es que, claro, normalmente no queremos tener ahí una maceta sin nada, si no tenemos mucho espacio, pero si no, al año siguiente volveremos a tener otra planta, ¿vale? Y es muy interesante, a mí me parece muy interesante las hojas que tiene así en forma de corazón, colores muy bonitos y la podemos tener en maceta pequeñita, en maceta grande, en una jardinera, así al lado de una ventana. La podemos tener dentro y fuera. Viven mejor fuera porque soporta súper bien las heladas, climas fríos, semisombra, es una planta de semisombra. Muy importante en esta planta intentar no mojar hojas, lo que decíamos, ¿no? Si mojamos hojas se pudren bastante, sobre todo si están en el interior. Entonces intentar poner lo que utilizamos para regar por debajo de las hojas, inmersión. Habíamos hablado también de esto, en una palancana o en algo que tengáis, poner agua y entonces dejarlas ahí y que vaya absorbiendo el agua por debajo, por la parte de abajo de la maceta. Sería, si es posible hacerlo, si no tenemos una jardinera enorme que no lo podemos hacer, si son así como estas que vemos ahora en la foto, así, pues unas macetas chiquitinas, se podría hacer sacándola de aquí, de esta maceta que hay, que es como para decorar, dentro está la de plástico y entonces hacerlo por inmersión sería una manera, ¿vale? Em, bueno, me parece una planta interesante porque encima tenemos un montón de colores, ¿no? Desde rosa, fucsia, rojos, blancos. Se pueden hacer combinaciones, mezclarlos. Bueno, es una planta muy vistosa para esta época del año. ¿Qué más? Tenemos esta otra, que no sé si la conocéis, la habéis tenido, se vende mucho también. Es el brezo. Es una erica. Hay muchos tipos diferentes, ¿eh? Yo he puesto brezo porque es como en general el que se conoce, pero esta veis que es erica, esta X significa que es un híbrido, o sea, han hibridado dos plantas que son dos ericas y ha salido esta planta. En jardinería se hace todo tipo de cultivares, híbridos, se mezclan plantas fuertes con plantas débiles para que sean más fuertes, etcétera, etcétera. Se hace todo y esta es una de ellas, ¿vale? Y bueno, es una planta que tiene una floración muy larga, empieza a florecer ahora bueno, en noviembre noviembre, enero y puede durar hasta abril, o sea que dura un montón. Semisombra, a pleno sol puede ser que se queme, pero bueno, si no es un sitio de mucho calor, aquí en el Mediterráneo se quema, pero semisombra, vive bien. Mm, y bueno, no le gusta, lo que no le gusta mucho es la calefacción. O sea, si la tenéis dentro de casa, que esté alejada de un radiador o de una estufa. Ya veis que queda muy bonita así en maceta, ¿no? Y luego también en la otra foto veis que hay como, bueno, si la dejas, si tienes un jardín o un espacio grande, se puede hacer enorme, ¿eh? Hay también con tonalidades blancas, pero sobre todo es lila, morado. Es una planta muy bonita también para tener en un balcón, en una terracita, en un espacio que tengáis, aunque sea pequeño, porque vive súper bien en maceta. Vale, ¿qué más tenemos? A ver.
Esta seguro que la conocéis. Estoy segura que habéis tenido alguna en casa. El jacinto. Jacinto es un bulbo, ¿vale? Y la plantación se hace octubre-noviembre. Florece normalmente en febrero, que hace esta espiga tan frondosa de un olor dulce increíble. Es muy, muy aromática. Y tenemos de un montón de colores, ¿no? Blanco, lila, morado, bueno, ya lo veis un poquito. También se puede hacer, yo lo he hecho ahora en casa de mi madre, le he regalado uno, se puede hacer así, comprar el bulbo y ponerlo en un vaso de agua, bueno, así, algo que tengáis con agua, que es muy chulo porque veis las raíces cómo van creciendo, No, esto ¿eh? es muy mono, ¿no? Es precioso. Yo, mira, compré uno a mi madre. Hace 3 semanas y ya está despuntando y las raíces son increíbles y está bien porque hacemos así, lo observamos, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Como esto también para hacer con niños, es divertido ver como el bulbo, Pero no, eh, sobre- no sumerges todo el bulbo, ¿no? Solo le no. de abajo. Claro, estos potes que hay aquí son geniales porque queda como muy encajonadito así y entonces el agua le tiene que tocar, o sea, tú cuando compras el bulbo es como una cebolla, ¿no? Lo compras, esto lo venden en supermercados, ahora está súper fácil encontrarlo, ¿eh? Es muy barato. Es como una cebolla, entonces lo pones en contacto con el agua, es que simplemente la parte de abajo, digamos, como de la cebolla esté en contacto con el agua y ya ves que en 2 o 3 días ya empiezan a salir las raíces. Y al Oh, cabo de una semana, este ya ha empezado a brotar. Y ya está como. Ahora el de mi madre está como. No, no lo tengo aquí porque está en mi casa, pero estaría como en la foto esta de la abajo, que se ujú. ven así las puntitas verdes, pues el de mi madre está así. Qué chulo. Y, Pero entonces y seguirá, la floración seguirá siendo en febrero, ¿verdad? Florece antes, ¿eh? Florece antes. Yo creo que va a florecer para Navidad hasta. De hecho, los venden ahora para esto también, ¿eh? Para decorar la casa en Navidad y así, porque hace un olor. Es súper dulce. Yo el año pasado compré uno y floreció para, sí, finales de diciembre estaba en flor ya. Es como si lo tienes en agua, estás forzando un poco la floración. Entonces florece antes. Al estar en tierra, como está sumergido y bueno, va como más lento. En agua va más rápido. Y es muy interesante. Bueno, es como muy decorativo, ¿no? Aparte que te perfuma la casa, ¿eh? Es divino. A mí me gusta, sí. También así para tener en una ventanita, algo así, ¿no? Bueno, esta imagen me hace gracia porque, bueno, fue una planta que, no sé si algunos de vosotros sabréis, ¿no? Que hubo esta cosa que se llamaba tulipmanía, ¿no? Que fue como una locura en Holanda, el tema de los tulipanes. Y el jacinto fue un poquito más o menos así, ¿no? Es como, allí de hecho había miles y miles y miles de variedades diferentes. Bueno, cantidades increíbles. Son como expertos en los jacintos. Y bueno, esta foto me ha hecho gracia porque se ve el molino este con todo este mar de jacintos, ¿no? Y bueno, puesto para ver un poquito. Esta otra, a ver si la conocéis, yo creo que sí. Tiene un nombre así casi Ya. impronunciable. Chulumbergia truncata, pero cactus de Navidad o de Pascua. Sí. Truncata porque es así como, bueno, veis que tiene como segmentos, ¿no? El tallo es como segmentado. Cada segmento de estos puede servir de esqueje, que es genial. Si se nos rompe, pues mira, la repartimos entre las vecinas, entre las amigas. Esto lo pinchamos directamente en la tierra y tenemos una nueva planta. O sea, súper fácil de reproducir. Florece ahora a tope, ya está en flor. Yo voy mirando por la calle, como siempre voy mirando balcones y terrazas y siempre estoy mirando a ver quién Ujú. tiene qué planta en qué balcón. Esta está ya a tope, a flor. Y tiene una flor como muy, muy vistosa, muy interesante. En,
en rosas, en rojos. Bueno, es un cactus, entonces es muy fácil de funcionar. La podemos tener en el interior también. Es un cactus que vive bien dentro. Y en el exterior, la he visto mucho en balcones y florece ahora para Navidad. O sea, veis cómo tenemos floración bonita también en esta época del año y luego hace muchas veces una segunda floración para Pascua o primavera. O sea que es una buena planta para tener cerca. Es bonita, sí. Y esta, la más famosa de todas, que seguro que todas la que ¿No? todos la conocéis. En algún momento se Eh, puso de moda, ¿no? Y ya desde entonces. ¿eh? En algún momento se puso de moda, porque Sí. recuerdo que de pequeña no teníamos esta planta en casa, ¿no? Y ahora es como que está por todos los lados. Es la producción es la planta que más de maceta más económicamente importante del mundo. O sea, se hacen, reproducen, pero montones y montones y montones. Es increíble. Se llama Euphorbia pulcherrima o poinsettia, que como la conocéis, o flor de Pascua. El nombre así común Poinsettia era porque fue nombrada en honor a un botánico que se llamaba Joel Rubens Poinsett, Ah, que la primera vez que la cultivó por primera vez en Estados Unidos fue en 1820. Y porque esta planta es originaria de México. ¿Vale? O sea, de climas cálidos, ¿no? Y la trajo, bueno, la llevó a Estados Unidos y ahí la empezó a reproducir y le funcionó y a partir de ahí empezó a tener como mucho éxito, ¿no? De hecho, en México, creo que he puesto una foto aquí, sí, esta foto de arriba, que se ve la calle, coge dimensiones de arbusto, ya la veis, ¿no? Es increíble, puede llegar a ser casi como un árbol. Claro, estamos acostumbradas a verla así en interior, ¿no? Pero ya veis, es una euforbia. Una euforbia mm, es una planta que produce látex. Cuando se rompe, sale como una leche blanca, que puede ser para gente que tiene piel sensible, niños y tal, bebés puede ser irritante, o sea que también hay que ir con cuidado, pero todas las euforbias producen este tipo de leche. Hay muchos cactus que son euforbias, ¿no? Otro dato curioso de esta planta es que lo que veis con tanto color, ¿no? Esto que nos llama tanto la atención, ¿no? El rojo, los rosas y tal, no son flores, son brácteas. La bráctea es la parte que protege la flor y muchas veces es más atractiva que la flor, porque la flor en sí, si nos fijamos, es lo que hay en el medio. Lo que vemos, donde está, veis que está el nombre que pone Euphorbia pulcherrima, todas estas cositas amarillas, aquí que lo he puesto en más detalle, eso es la flor, en realidad, que es súper, si tenéis una en casa o tal, os daréis cuenta que es insignificante, no llama la atención, pero lo que llama la atención son las brácteas estas rojas, amarillas, mm. que es en plan O lo que sea, está diciendo, las perdona, brácteas sí, sí, serían sí. como las protectoras de la flor, pero Mm, serían hojas, ¿no? Pero de un color. sí, son hojas de color, o sea, producen fotosíntesis, son las hojas, pero lo que están es como están diciendo a los polinizadores, ven, 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 que aquí dentro está la chicha, ¿no? Aquí es donde está el néctar, donde está el polen, está como también, es para, más que nada para atraer a los polinizadores, ¿no? Es como una flecha diciendo, aquí dentro es donde está. Y las brácteas, la función principal es proteger la flor, o sea, protegerla de alrededor, ¿no? Pero en algunas flores o plantas, estas brácteas a más hacen de llamada a los polinizadores. También, ahora no tengo una foto, pero si tenéis en mente la bugambilia, una planta que se llama bugambilia, que es, bueno, es todo el mundo dice, ¿qué color es la planta? Es como aquí, ¿no? Si os pregunto de qué color es la flor de la poinsettia, de la flor de Pascua, me diréis roja, o bueno, en este caso roja, que es la más conocida. No, en realidad es amarilla, ¿no? Pues las flores son lo de dentro.
Bugambilia lo mismo, es fucsia, ¿no? Y todo el mundo dice fucsia, pero en realidad las flores están dentro. Lo fucsia que vemos es la bráctea, es lo que cubre, lo que ayuda a llamar también a los polinizadores, a atraer, ¿no? Y ya veis que ahora pues hacen todos estos cultivares diferentes, pues con rojo con blanco, de color rosa, últimamente también se han puesto de moda, un color así vainilla, que es como un color blanco, ¿no? Sí, Mm. no sé si había puesto otra foto. Vale, no, esta era la última. Ok. Algunos tips seguramente igual me preguntaréis cositas después sobre esto, pero ya os digo así cuatro cosas. Esta planta es una euphorbia, como veis, que sufre mucho también la sequedad ambiental. Entonces, lo que va muy bien, si la notáis que se está secando, se está quedando como rara, lo que hemos dicho del platillo, poner el plato con unas piedrecitas debajo de la maceta y con agua. Entonces, esta humedad ayudará a que se os conserve más tiempo. Y también cuando se acabe la floración, porque muchas veces nos dura la Navidad y luego se nos muere. Entonces, cuando acaba la floración en enero o febrero, lo que podemos hacer cuando ya se está como que la vemos que ha perdido hojas y así, cortar ya me saldrá, los tallos, cortar los tallos y bajarlos como, como 10 centímetros más o menos y, y dejarla en un sitio que no sea muy cálido, aparte de la casa que no sea muy cálida. Y en abril empezar a regar y tendremos otra planta también para el año que viene. Esto puede, si se nos ha quedado como muy mustia, que se nos han caído todas las hojas y tal, podemos probar de hacer esto. Cortar tallos hasta 10 centímetros, o sea, dejar unos 10 centímetros de tallo y luego en abril empezar a regar. Ponerla en un lado de la casa que no sea que no haya mucho calor. Eso también nos puede ir bien. Podremos tener otra planta para el año siguiente. Vale, ¿qué más? Bueno, ahora nada, solo dos plantas que son interesantes por su fruto, así porque, bueno, me parecía un poco, hemos visto plantas interesantes por la flor y ahora por el fruto. Esta que es muy típica también de esta época del año, el Ilex aquifolium, acebo, ¿lo conoce? Ay, ¿no ha salido el nombre? No. Oh, me he olvidado el nombre. Bueno, el acebo, que le llamamos, ¿no? Es una planta que tiene unas bayas muy vistosas, como hemos visto en la otra foto, y hojas increíbles, ¿no? Se vende también como plantita pequeña, también para decorar. Lo único que hay que tener cuidado porque estas hojas pinchan bastante, ¿eh? Son muy coráceas, muy duras, muy verdes, ya las veis. Pero hace un dimorfismo foliar. Dimorfismo foliar quiere decir que la flor, la hoja, ya la veis aquí, pues cambia puede ser muy lanceolada, redonda, sin ningún tipo de pincho, y la otra del otro lado que ya la veis, ¿no? Esto pasa en una misma planta. ¿Por qué pasa? Normalmente la que tiene punchas está en la parte de abajo y es un sistema de protección que tiene la planta para que no le ataquen los animales, se la coman, porque con estas punchas ya te digo yo que no se acerca a nadie. Y arriba, en la parte alta de la planta, no lo necesita porque dice ahí arriba no van a llegar, no llega nadie, no necesito poner estos pinchos en las hojas, entonces se queda ahí lisa. Bueno, adaptaciones que hacen las plantas que a mí me alucinan y me parecen súper interesantes y por eso os lo comparto, porque si pasáis por delante de un macebo, depende de donde, en el norte de España hay muchos, en sitios, es una planta de climas frescos. Pero observarlo, si lo veis al natural, veréis que observar las hojas de la parte de abajo y las hojas de la parte de arriba es bastante gracioso, me parece completamente diferente. Bueno, cositas de las plantas. ¿Qué más? Esta sí que la conocéis, el muérdago. El muérdago es una planta semiparásita. Es una planta también muy típica en la Navidad, ¿no? Que se regala para traer buena suerte.
y se le asocian muchas virtudes, ¿no? También de los celtas, ¿no? Con la mitología relacionada con la fertilidad, con el amor. Em, lo que le pasa a esta planta, que la vemos en sitios, como por ejemplo aquí en el Pirineo, yo la he visto así encima de los árboles, es muy interesante porque es una planta que se reproduce a través de los pájaros, como mirlos o torlos que comen las semillas. Y cuando los pájaros defecan en una rama, se limpian así el culete en la rama y esas semillas que son súper pegajosas se quedan enganchadas en la rama, montan como estos pies que veis en esta foto, que son como unas falsas raíces, es como una ventosa que montan y ahí empiezan a chupar el agua y los nutrientes del árbol donde se han depositado. No matan al árbol, no es una planta parasitaria, es semi. Porque ¿qué dice? Wow, esto es un buen lugar, aquí me he quedado enganchada, chupo el agua y nutrientes, pero yo no me llevo todo del árbol ni tampoco monto raíces, ¿vale? Aquí en esta foto veis cómo se ha enganchado, veis diferentes tipos de colores, ¿no? El muérdago que es verde y la rama de un árbol que pueden ser varios árboles diferentes. No monta raíces, simplemente monta estas ventosas y ahí va chupando del árbol. Y bueno, ¿No es mata, otro no tipo mata, de... no le ¿Eh? afecta al árbol? ¿Perdona? ¿No le afecta al árbol? No, no le afecta. Por eso no es una planta parasitaria, es semi-parasitaria, que la palabra correcta es hemiparasitaria, significa que no le hace daño. No le quita todo, simplemente chupa agua y nutrientes, pero sus hojas verdes, las hojas verdes del muérdago, que son bien verdes, siguen haciendo fotosíntesis. O sea que por ella misma, a través de estas hojitas que tiene, hace la fotosíntesis. O sea, no le perjudica para nada. Y es increíble verlo sí, haciendo estas bolas increíbles encima de los árboles, ¿no? Bueno, se coge mucho para Navidad, para regalar, eh, diferentes tradiciones. Y el fruto, que es muy interesante, como pasaba con el acebo, es este fruto blanco, que no es una flor, es un fruto, y es súper pegajoso. Dentro de este fruto hay las semillas, que están como dentro de un gel súper pegajoso, que es lo que se engancha al árbol. Y bueno, también en la tradición anglosajona, no sé si habéis visto en películas así, que se cuelga el muérdago Sí, y comentándolo por el chat, de hecho. La así está así. que Eh, las parejas se besan, bueno, me hizo gracia esta foto de los niños, se besan debajo del muérdago, ¿no? Bueno, eh, se ve mucho en las películas, ¿no? Americanas, británicas también. Y bueno, tiene Funciona. connotaciones con druidas, todo esto, ¿no? Y ya está, ya hemos acabado. Eso es todo. Oh, pues muy bien. Oye, nos quedamos con lo del besito del muérdago y ahora Sí, estamos las que estamos aquí. Darte las gracias. Ella, yo creo que al menos una vez por estación hemos de conseguir que vengas, ¿eh? Porque si no, no mola. Vamos a dejar de grabar. vale.